Hola, buenas noches, técnicos y técnicas de emergencias sanitarias. Bienvenidos a vuestro rincón, el rincón del técnico en emergencias sanitarias. En el vídeo de hoy os voy a contar un caso clínico. Nos pasaron un aviso de un señor que en un campo de arroz se había subido a la caseta y había caído de arriba abajo de la escalera. Nos comentan que también habían activado SAMU porque decían que estaba aturdido y estuporoso y que nos iba a esperar un amigo en la entrada del camino. Era la entrada principal, era un camino bastante conocido y ahí nos esperaba el amigo para acompañarnos hasta el lugar donde estaba el paciente. Cuando llegamos a la entrada del camino, al fondo a la derecha, digamos una casita, y ahí está el amigo, nos comenta que la casita era esa. Pues nada, nos acercamos al lugar y me vi un señor tumbado, consciente, ya que se movía ligeramente. Bajamos de la ambulancia y empezamos el XABCD. Comprobamos que no se apreciaba ningún charco de sangre, por lo tanto no había ninguna hemorragia sanguinante, pero que continuamos con el ABCD, ya que no procede la X, ya que no se aprecia ninguna hemorragia masiva. El paciente, al estar consciente, ya sabemos que tiene pulso y respira. Procedimos a valorar la frecuencia respiratoria, que tenía 13, continuamos con la C, que tenía una tensión de 13,8 y una cardíaca de 80. Seguimos con la exploración neurológica. Las pupilas eran normales y reactivas. Un Glasgow de 15, recordaba todo lo sucedido, Babinski negativo. Nos explicó pues eso, que se había subido a la escalera para arreglar el techo, que tenía una gotera, y se le había vencido la escalera hacia atrás y había caído de costado. Continuamos con la exposición, cortando la ropa, tanto la camiseta de manga corta como el pantalón corto, para explorarlo adecuadamente en busca de otras lesiones, de cualquier lesión que pudiese tener. No presentaba ninguna lesión en cabeza, no le dolía el cuello, pero al ser una caída de unos 7 metros, colocamos collarín al considerarse un paciente precipitado. Sí tenía dolor en la espalda y en el tórax, en el lado derecho. No le dolía el coxis y no le dolían los muslos, le dolía el pie derecho. Tenía el tobillo hinchado, sí que mantenía pulsopedio, no crepitaba ni nada, pero supusimos que sí que podría haber una fractura. No colocamos férula, ya que al dolerle la espalda íbamos a utilizar el colchón de vacío y le íbamos a movilizar todo el cuerpo con el colchón. Sí que ajustamos también más en la zona del pie para que le movilizara bien, y como hacía mucho calor, pues procedimos a subir al paciente a la ambulancia mientras que esperábamos a los compañeros de la avanzada para que le echasen un vistazo más en profundidad. Y ya dentro de la ambulancia continué con la exploración, colaboración secundaria, volviendo a buscar otras lesiones y puntos dolorosos. Le palpé el abdomen para ver si tenía dolor o rigidez. Era todo normal. Llegaron los compañeros de la avanzada, se subió el doctor y la enfermera a nuestra ambulancia con el monitor que llevan ellos, que es el Colpus 3. Le volvieron a tomar las constantes, el doctor lo auscultó, le dijo que podía tener alguna costilla rota, le palpó la espalda y dice, nosotros ya no habíamos detectado ninguna deformidad, dice que no había ninguna deformidad, pero que como era una caída de altura y ya lo teníamos dentro de la ambulancia, pues que prefería acompañarnos. Se iba a venir con nosotros en el soporte. La enfermera se fue con el test conductor del SAMU en la ambulancia suya, detrás de nosotros, y si necesitábamos algo, pues ya se paraba y subían a ayudarnos a atender al paciente. Continué valorando las constantes por el camino. Seguía con tensión de 13,8, saturada 97, cardíaca 70 y algo 80, coloración normal. Y nada, llegamos al hospital, pasamos al paciente a reanimación, le hicieron una eco abdominal para buscar alguna posible hemorragia interna, no había nada, y ya nos fuimos y el paciente se quedó ingresado. Al día siguiente pregunté por él y nos comentaron que estaba ingresado porque le iban a operar del pie, pero que el resto estaba todo bien.
Por suerte acabó bien este aviso, porque para haberse caído de 7-8 metros de altura no se había hecho nada. La fractura de pie nos comentaron que era limpia, que no era fractura de estallido, que es lo que se suele producir cuando caes de pie, al golpear bruscamente contra el suelo, pues se suele fracturar los huesos y salirse para arriba, y esas fracturas suelen ser más conminutas, más difíciles y complicadas y con más peligros, ya que esos fragmentos pueden afectar a vasos sanguíneos o incluso producir una fractura abierta, típico de la gente que se tira de un piso. Pues bueno, compañeros, esto es todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, dale like y suscribirse. Y como siempre digo, nos vemos cuando suenan las sirenas. Muy buenas noches.